La clase pasada revisábamos un poquito la teoría de estas tres leyes de Newton, que si recuerdan un poquito, la primera ley era la ley de la inercia, que pues nos involucraba un poquito lo de las sumatorias de las fuerzas, ¿verdad? Sobre algún cuerpo. En el caso de la segunda ley, pues era lo de la fórmula, lo de la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y de la tercera, pues dijimos aquí que era como la ley del karma, ¿verdad? Que toda acción tiene una reacción pero en sentido contrario y de igual magnitud. Entonces vamos a ver un poquito estas aplicaciones de estas leyes de Newton aquí en física. Le pongo parte 1 porque no creo que alcancemos a verlas todas el día de hoy. Entonces, pues vamos a ver, es parte 1 y vamos a darnos prisa. En el documento que les mandé, en la parte final de cada capítulo, me parece ser que eran 2 capítulos, vienen algunos ejercicios que tienen, algunos de ellos ya tienen sus respuestas, otros no. Entonces, tomé algunos, básicamente los primeros, para proyectarlos aquí en esta presentación y que entre todos decidiéramos cuáles resolver y cuáles no. Me parece ser que pues todos se realizan de manera similar, nada más despejando alguna variable o haciendo ahí poquitas cuestiones de álgebra, que ahorita vamos a estarlas haciendo pues espero paso a paso para que queden un poco más entendibles, ¿no? Para que los comprendan un poquito más. Entonces, estos son algunos problemas que vienen ahí en el libro, o bueno, en el documento que les envié, que se me hicieron pues muy representativos de los temas que dicen cada uno de ellos. Por ejemplo, estos son algunos problemitas de rapidez y de velocidad. Para este caso, bueno, pues vamos a resolver algunos de ellos. Por ejemplo, vamos a comenzar si quieren con el primero, para darnos una idea de cómo se resuelve. Entonces nos dice que un automóvil recorre una distancia de 86 kilómetros a una rapidez media de 8 metros por segundo. ¿Cuántas horas requirió para completar el viaje? Esa es nuestra incógnita, ¿verdad? Y aquí pues nos da una especie de respuesta. Vamos a comprobar a ver si es la correcta. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer según lo que pusieron o pudieron poner en su resumen? Bueno, lo primerito es detectar los datos que nos están dando en el problema. ¿Cuáles son esos datos? Bueno, para comenzar, tenemos que el automóvil es un automóvil, ese es el primer dato, ¿sí? Un automóvil. Y que está recorriendo una distancia de 86 kilómetros con una velocidad de 8 metros por segundo. ¿Sí? Entonces ahí vamos haciendo, vamos extrayendo un poquito los datos, que son básicamente 86, ¿verdad? 86 kilómetros. Ahorita viene una hoja en blanco para poderlo resolver. Pero básicamente son 86 kilómetros, ¿verdad? Esa es, ¿qué dijimos? Una distancia. Y también nos dice que es una rapidez, o en este caso decíamos que era también velocidad, de 8 metros por segundo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nos pregunta? ¿Cuántas horas requirió para completar el viaje? Es decir, nos pregunta un tiempo, ¿verdad? Sí. ¿Son los únicos datos que nos da el problema? Sí, ¿por qué? Porque pues ya no hay más redacción, ¿verdad? Entonces con estos datos nos vamos a intentar resolver el problema. Tenemos estas dos fórmulas, es el siguiente paso, ¿verdad? Detectar qué fórmulas o qué operaciones podemos realizar
con estos datos. De aquí, la primera fórmula, ¿la podemos usar? Pues hay Sí. que verificar. ¿Tenemos velocidad? Sí. Sí. ¿Tenemos una distancia? Sí, Sí. ¿Tenemos un tiempo? sí, Sí. sí. Ok. Tenemos la No. incógnita, pero no tenemos el valor, ¿verdad? Vamos a revisar ahora la siguiente fórmula, que son de las primeritas que vimos. ¿Tenemos aceleración? No. ¿Tenemos No. velocidad? Sí. ¿Y tenemos tiempo? No. 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 Entonces, de estas dos, ¿cuál sí podemos usar? Bueno, ¿La de hay una arriba? regla en álgebra que, si recuerdan un poquito, es si ustedes tienen una variable, es un valor que pudiera tomar cualquier número, es decir, este tiempo, v vale 8 y d vale 86. Tiempo puede tomar cualquier valor, ¿verdad? Entonces, si puede tomar cualquier valor, le vamos a llamar variable. ¿Sí? Entonces, si tenemos una variable, es necesario tener una ecuación o una fórmula para poder obtener el valor de esa variable. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, vamos a ver con esta fórmula que aparece aquí abajo. ¿Cuántas variables tenemos? Tenemos dos. Una a que no conocemos cuánto equivale y una t que tampoco conocemos. Entonces, esta, como tiene dos variables y nada más hay una fórmula, no la podemos usar para resolver este problema. En el caso de la primera fórmula, que es velocidad es igual a distancia entre tiempo, sí la podemos usar. ¿Por qué? Porque es una fórmula para una variable, ¿sí? O una incógnita. Entonces esta sí la podemos usar. ¿Hasta ahí vamos bien? Ya tenemos los datos, tenemos las fórmulas que vamos a emplear. Ahora sí, ¿qué sigue? Bueno, pues tratar de aislar esta variable y dejarla solita. ¿Sí? Déjenme paso acá y aquí transcribimos los datos rápidamente. Eran 86 Sí. kilómetros. Esa era la distancia. Y teníamos también un ¿Has tiempo escrito clase? y una velocidad. Velocidad era de 8 metros por segundo y el tiempo pues no lo conocíamos. Para la resolución de estos problemas se nos pide hacerlo como si fueran columnas, ¿verdad? O lo más sencillito eran colocar una columna para datos, ¿sí? Otra para fórmulas. Ay, Dios. Está muy complicado. Muy complicado escribir aquí. En este caso, ¿qué fórmula dijimos que íbamos a emplear? La de v es igual a d entre t, ¿verdad? Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. ¿Sí? Y que queríamos despejar esta. Bueno, lo más sencillito para despejar esta es el primer paso. Espérenme un momento. Es aquí. Listo, creo que ya estamos. Ahorita pasamos lista de nuevo. Bueno, teníamos estos datos y esta fórmula, ¿verdad? Esta t, ¿qué le está haciendo a la d? Bueno, si nosotros observamos, la d está siendo dividida por el tiempo o por la t. Entonces, aquí el primer paso es pasar esta t, pasarla al otro extremo de la igualdad. ¿Cómo lo vamos a pasar? Pues con su operación contraria, ¿verdad? Si recuerdan un poquito, la operación contraria a la división es
la multiplicación, ¿sí? Entonces, como es la multiplicación, bueno, pues la t estaba dividiendo, la pasamos del otro extremo a multiplicar, ¿sí? Como la t es la que queremos dejar sola y al pasarla al otro extremo termina acompañada ahora por la v, pues ¿qué hay que hacer? Bueno, pues ahora esta v pasarla del otro extremo con la operación contraria. Si están multiplicándose, la vamos a pasar Dividiendo. dividiendo, ok. Entonces la d ya la teníamos de este lado, ¿verdad? D va a ser dividida entre V. ¿Sí? Bueno, hasta aquí ya tenemos la fórmula despejada para poder conocer nuestra incógnita que queremos, o nuestra variable, que es la t. Y nos dice que t es igual a d entre v. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cómo nos quedaría? Bueno, pues lo único que nos falta es sustituir los datos que tenemos en esta pequeña fórmula que nos salió aquí y ver qué tiempo nos resulta. Ok, antes de sustituir, es muy importante que estas unidades, todas estas unidades, estén en la misma escala o en el mismo lenguaje. Vamos a ver si es cierto que están en el mismo lenguaje. La distancia está en kilómetros y la velocidad está en metros entre segundo. Aquí lo que hay que fijarnos es que aparece metros y aparece metros, ¿sí? Pero estos son kilómetros. Entonces, antes de sustituir en nuestra fórmula, es necesario que todas las unidades que tengamos aquí en los datos estén homogenizadas. Quiere decir que tengan la misma escala. Estos de kilómetros están en razones o en escalas de 1000 en 1000 y los metros están en escala de 1 en 1. Si ustedes recuerdan lo de los prefijos o las conversiones que les dejamos por ahí de tarea. Entonces, hay que convertir ya sea estos 8 metros por segundo a 8 kilómetros por segundo, o bien estos 86 kilómetros a tantas cantidades de metros. Siempre nos vamos a ir por la más fácil. ¿Sí? ¿Cuál es la más fácil? Pues convertir estos 86, ¿sí? Estos 86 kilómetros, pasarlos a metros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es más fácil. Bueno, pues porque aquí vemos que ahí aparecen dos unidades, ¿sí? Metros y segundos, y aquí nada más aparecen unas unidades, entonces pues nos vamos por la más fácil. ¿Recuerdan cómo se hacían estas conversiones? Bueno, pues apuntábamos la cantidad que queríamos convertir y poníamos un factor de conversión, ¿verdad? Para este caso, bueno, pues ustedes lo pueden revisar. Tenemos que un kilómetro equivale a 1000 metros, ¿sí? Para poderlo eliminar, esto decíamos que lo dividíamos entre 1 para que tuvieran la misma fórmula y poderlos apreciar más fácil. ¿Y qué nos queda? 86 por 1000. 86.000. Los kilómetros se cancelan con los kilómetros. Arriba nos quedan metros y 1 por 1, 1. Por lo tanto, 86.000 entre 1, pues nos quedan 86.000. Ay, Dios. Metros. ¿Sí? Este valor equivaldría a la distancia. ¿Sí? En lugar de decir 86 kilómetros, para aquí, para emplear esta fórmula, nos conviene usar 86.000 metros. ¿Para qué? Bueno, ahorita lo vamos a revisar.
metros. Dejen, borramos esta parte. ¿Sí lo tienen más o menos claro esto de las conversiones? Sí. Sí. Ok, bueno, entonces vámonos rápidamente. Ya teníamos nuestra fórmula y ya nuestras conversiones. Aquí dijimos que eran 86.000 metros, ¿verdad? Por lo tanto, al aplicar la fórmula, bueno, sería otro espacio aquí que pues ya serían las operaciones, ¿verdad? Pero no me va a caber. Entonces lo voy a poner aquí en esta pequeña parte de abajo. ¿Sí? ¿Cómo nos queda? Bueno, la t va a ser igual a la división de la distancia. ¿Cuánto dijimos que era la distancia? 86.000 metros, ¿verdad? Y la velocidad, pues aquí tenemos el pequeño dato. 8 metros sobre segundo. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues hacemos la operación, la división, 86.000 entre 8. Vámonos rápidamente. 86.000 entre 8 y nos da 10.750. ¿Sí? ¿Sí lo pueden ver o está muy chiquito? No, sí se ve. Ok. Entonces esto nos da 10 y ¿qué? A 10.750. 10.750. Y vamos a hacer la división de nuestras unidades. ¿Sí? Vemos que aparece en la parte de arriba un término que pues no tiene fracción. Y en la parte de abajo hay un término que aparece con fracciones. Por lo tanto va a ser divisiones de fracciones. ¿Cómo nos quedaría esa división de fracción? Bueno, si nosotros vemos, nos queda metros sobre metros por segundo, ¿verdad? Pero aquí vemos dos unidades que son iguales. ¿Sí lo ven? M y M. Por lo tanto las podemos juntar o eliminar. Ahorita vamos a ver qué sucede. En una división de fracciones, bueno, pues este término que aparece aquí arriba, esta primera M, hay que transformarla a fracción. Y va a ser lo mismo que hacíamos en las conversiones. Pues esta M nada más es dividirla entre 1 y ya se acabó. Entonces, ¿cómo nos quedaría? M entre 1, todo esto sobre M por segundo, ¿verdad? ¿Y qué se hace aquí? Bueno, en una simple división de fracciones, si lo acomodamos de esta manera, es multiplicar este término por este y este por este. Son multiplicaciones. Por lo tanto, ¿cómo nos quedaría? Bueno, los términos que son en el extremo, es decir, M y S, se van a colocar en la parte de arriba. M que multiplica a S. ¿Sí? Y los términos que están en medio van en la parte de abajo. ¿Sí? Esta regla, para que se la pudieran aprender, le dicen algunos que la regla del sándwich. ¿Por qué? Porque pues tenemos los dos extremos y lo que es de relleno, ¿verdad? Es como si fueran dos capitas de pan, entonces pues ya nada más lo juntan, ¿verdad? Quedamos, lo de los extremos va arriba y lo de los internos va abajo. ¿Y qué podemos observar aquí?
que esta m se cancela con esta m. Y nos queda nada más El segundo. el segundo entre 1. Por lo tanto, todo esto que tenemos aquí, en esta pequeña parte, se cancela y ya nada más nos quedan pues los puros segundos, ¿sí? Según esta operación de fracciones, nada más nos quedarían segundos. Por lo tanto, pues esta sería el tiempo que tarda en recorrer estos 86 kilómetros a esta velocidad. Aquí ocurrió algo curioso. Vamos a borrar todo esto. Ocurría algo curioso. Nos decía que sí, el tiempo, ¿verdad? Pero el tiempo nos lo pide, ay Dios, en horas. Nuestra respuesta está en horas. No. No, entonces, ¿qué nos falta? Convertir, ¿verdad? Pasar estos segundos, pero ahora a horas. No es muy complejo, es otra conversión, 10.750 segundos, y usamos un factor de conversión que es una hora equivale a 3.600 segundos. Eso si ustedes revisan sus tablitas de conversiones que les pasamos, creo que el primer día o el segundo. Entonces tenemos que una hora equivale a 3.000, ay Dios, 600 segundos, ¿sí? Quedamos que para poder colocar este factor de conversión aquí a manera de fracción hay que revisar las unidades. Si aquí los segundos aparecen arriba, los segundos van abajo y por lo tanto el equivalente arriba, ¿verdad? Y ya nada más ponemos las cantidades. Aquí va un 1 y aquí un 3.600. ¿Sí? ¿Sí recuerdan eso? Sí. Muy bien. Entonces, aquí, ¿qué va a suceder? Bueno, que estos segundos se van a cancelar y ya nada más nos van a quedar las horas. Por lo tanto, vamos a ver. Este por este, 10.750, ¿verdad? Y las unidades que sobrevivieron, nada más las puras horas. Y en la parte de abajo, 1 por 3.600, pues 3.600. Ay Dios. Y las unidades, pues no sobrevivió ninguna, ¿verdad? Se canceló y se canceló. Por lo tanto, el resultado va a ser dado por esta división. 10.750 entre 3.600. Vamos a ver. 10.750, que ya lo teníamos ahí, entre 3.600. Por lo tanto, nos da 2.98 o 2.99 si redondeamos horas. Vamos a ver ese resultado. Nos da, vamos a ponerlo por aquí. Nos da 2.99 horas. Este salió de ahí, ¿sí? Vamos a revisar si es cierto lo que nos daba de respuesta el libro. La respuesta nos dice 2.99, ¿verdad? Por lo tanto, pues sí, nuestro procedimiento está correcto. ¿Alguna pregunta de este problemita? ¿Alguna duda que les haya quedado? No, sí lo entendí bien.
Bueno, entonces vamos a pasar, para darnos prisa, vamos a ver el problema 6.2. Y bueno, ya les dejaría yo de tarea el 6.3. No, chido. Bueno, entonces vamos a ver. El 6.2 nos dice, el sonido viaja con una rapidez media de 340 metros por segundo. Ahí tenemos nuestro primer dato, ¿verdad? El Sí. relámpago, que proviene de una nube causante de una tormenta distante, se observa en forma casi inmediata. Si el sonido del rayo llega a nuestro oído 3 segundos después, ¿a qué distancia está la tormenta? Entonces, ¿qué podemos observar ahí? Los datos. Ya los datos, ¿verdad? Sencillamente, con decir metros por segundo, ya con la experiencia, pues les van a dar que son rapidez o velocidad. Y segundos, como son unidades de tiempo, pues es tiempo, ¿verdad? Entonces tenemos velocidad, tenemos tiempo y nos falta distancia. Entonces, velocidad sí la tenemos, tiempo también, nos falta distancia. Aceleración no la tenemos, Falta la velocidad sí distancia. y tiempo también. ¿Cierto? Aquí, ¿qué podemos observar? Que para este problema podemos usar las dos fórmulas. Para descartar alguna, o para saber cuál es la que vamos a usar, nos vamos a ¿qué es lo que nos pide? Aquí, con la primera fórmula, ¿qué incógnita o qué variable podemos conocer? Conocemos V, conocemos T, pues nos falta D, ¿verdad? Entonces, con esta fórmula podríamos conocer D. Con esta otra fórmula, conoceríamos la letra A, ¿sí? Por lo tanto, con esta fórmula, como no nos están pidiendo la aceleración, sino más bien la distancia, pues vamos a usar la fórmula de arriba. Y esta, pues, a pesar de que tenemos los datos, pues no nos sirve por el momento, porque no nos están pidiendo aceleración, ¿cierto? Entonces, vámonos rápidamente a capturar los datos, que son datos. Y son una velocidad, un tiempo, ¿verdad? Y nos pedía una distancia. La velocidad era 380. Ah, no, 340. 340. Y el tiempo eran 3 segundos, ¿verdad? Vamos a corroborar. 3 segundos, 340 y la distancia. 340, 3 segundos y distancia. Ok, ya estamos. ¿Qué nos falta? Bueno, la fórmula, ¿verdad? Fórmula. Que esa fórmula ya nos la vamos a aprender muy fácil. Es velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. Y para este caso, ¿qué queríamos conocer? La distancia. Entonces, esta distancia hay que dejarla solita. ¿Cómo la dejamos solita? Bueno, pues vemos que la T la está acompañando. Por lo tanto, esta T hay que quitarla. ¿Cómo la quitamos? Bueno, pues ya habíamos visto que la pasábamos al otro extremo multiplicando, ¿verdad? Velocidad por tiempo. Este puntito o los paréntesis, hay diversas formas de interpretar la multiplicación. Pueden ser que estén entre paréntesis, puede ser que haya o exista un puntito en medio, o bien con la clásica el signo de multiplicar, ¿verdad? El por, o bien un asterisco. En este caso vamos a manejarlo con un puntito, pero es multiplicación, ¿sí? La distancia entonces ya quedó solita, ¿sí? En un extremo ya quedó sola, entonces esta es la fórmula que vamos a emplear. Ahora sí siguen las operaciones. Así nada más.
Para estas operaciones quedamos que antes de sustituir en esta pequeña fórmula hay que revisar que todas las magnitudes o todos estos datos estén con las mismas unidades o en la misma escala. Para la velocidad tenemos metros y segundos. Para el tiempo tenemos segundos. ¿Están en las mismas escalas? En este caso el tiempo y aquí el tiempo. Sí, ¿cierto? Entonces, como están en el mismo lenguaje, es decir, segundos y segundos, pues las podemos sustituir inmediatamente. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Pues que la distancia es igual a multiplicar velocidad por tiempo. Entonces, ¿cuánto vale la velocidad? 340 metros por segundo, ¿verdad? Que esto va a multiplicar al tiempo, que son 3 segundos. ¿Qué hacemos? Pues hacemos la multiplicación. 340 por 3. Vamos a hacerla para que no quede duda. 340 que multiplica a 3 nos da 1020. ¿Sí? Sí. Entonces la distancia es 1020. Y vamos a ver qué sucede con las unidades. Tenemos metros entre segundos que multiplica a segundos. Es una multiplicación de fracciones en este caso, porque tenemos aquí fracción, ¿verdad? Por lo tanto, este segundo, pues mágicamente hay que ponerle un 1 abajo para poder hacer la multiplicación. ¿Y qué sucede aquí? Pues que nos quedarían metros por segundos que multiplican a segundos entre 1. ¿Sí? Las multiplicaciones de fracciones las aplicamos en los factores de conversión. Dijimos que es todo lo de arriba por todo lo de arriba y lo ponemos arriba, ¿verdad? Por lo tanto, nos va a quedar metros por segundos, pues metros por segundos, ¿verdad? Sobre, y multiplicamos todo lo de abajo, segundos por 1, pues segundos, ¿verdad? O bien lo ponemos así para poderlo ver. Por lo tanto, ¿qué observamos aquí? Que estos segundos, al dividirlos, se cancelan y nada más nos quedan metros entre 1. Y metros entre 1 pues son metros, ¿verdad? Por lo tanto, van a ser 1020 metros. Y esa es nuestra respuesta o la distancia a la que se encuentra esa tormenta. ¿Sí? Como pueden observar, son problemitas pues algo sencillos. Se aplican cualquiera de estas dos fórmulas. Y pues aquí el 6.3 y el 6.4 yo creo que ustedes los pueden resolver. Si hay algunas preguntitas, bueno, pues ya me comentan de manera personal y vemos cómo les podemos ayudar, ¿verdad? Pero es básicamente aplicando cualquiera de estas dos fórmulas y que estén pues en las mismas magnitudes siempre, ¿sí? ¿Alguna pregunta con el uso de esta fórmula? No, y luego para calcular la velocidad, ¿es igual? Para calcular la velocidad, pues ¿qué datos ocupamos? Pues tener la distancia y tener el tiempo, ¿verdad? Entonces, para calcular velocidad, pues emplearíamos directamente esta pequeña fórmula sin hacer despejes. O sea, ¿no harían ya despejes? No, porque si se fija la velocidad ya está sola. Está en un extremo de la igualdad, pero ella sola. Para los demás casos, hacíamos despeje. ¿Por qué? Porque están acompañadas. Porque están juntas. Porque hay dos o más, ¿verdad? Entonces, la intención del despeje ¿Ya no se harían las operaciones de estos dos? Mándeme. Ya nomás serían operaciones de esos dos y el resultado sería la velocidad. Así es correcto. Nada más sería dividir la distancia entre el tiempo y eso nos da la velocidad. ¿Sí?
Ese Ah, todavía muy bien. está mucho más sencillo porque no hay que hacer despejes. Nada más hay que observar que tengan las unidades indicadas, ¿verdad? O que estén iguales, que es lo que hacíamos con las conversiones. ¿Alguna preguntita acerca de estas pequeñas fórmulas? No. ¿No? No. Pasamos al que sigue, al siguiente tema. Dejen ver si alcanzamos otro. Entonces, ¿se llevan estos dos de tarea? Les digo, de aquí les da la respuesta a un ejercicio y el otro me parece ser que no viene. Entonces, ya se los estaría pasando si quieren más adelante para ver si pueden llegar a la respuesta. Sí. Ok, entonces, vamos a ver ahora con el tema de aceleración uniforme. Tenemos estas mismas dos fórmulas, que esas venían directamente en este mismo problema. Bueno, en este tema que cuando lo revisamos con las fórmulas de la clase pasada. De estos, al aparecer una aceleración, decíamos que puede ser esta aceleración positiva o puede ser una aceleración negativa, dependiendo de si va aumentando su velocidad o va disminuyendo su velocidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que una aceleración es positiva cuando puede aumentar su velocidad y es negativa cuando va frenando. Básicamente es eso. ¿Sí? Entonces vamos a hacer, yo creo que vamos a hacer, yo creo que estos dos. Y de estos ya les digo ahorita cuáles pudieran tener de tarea. Más. Ay, Dios. Entonces vámonos con el 611. Nos dice que una flecha se acelera de 0 a 40 metros por segundo en 0.5 segundos. En este caso que permanece en contacto con la cuerda del arco. Vamos a ponernos en contexto. Tenemos un arco y tiene una flechita, ¿verdad? Esta flecha va desde 0 hasta 40 metros por segundo en este tiempo. ¿Cuál es la aceleración media de este? Pues me imagino que de la flecha. Entonces, hay que revisar los datos que tenemos. Nos dice que se acelera desde 0 a 40 metros por segundo en este tiempo, ¿verdad? Y nos pregunta cuál es la aceleración. Vamos a ver, tenemos pues los metros por segundo son básicamente velocidad, ¿verdad? Tenemos velocidad, si tenemos velocidad. Tenemos tiempo, ¿verdad? No tenemos distancia. Aceleración tampoco tenemos. Tenemos velocidad y tenemos tiempo. Entonces, ambas fórmulas las podemos usar, ¿verdad? La primera, ¿qué variable nos daría? La distancia. Entonces, la primera es distancia. Y la segunda, pues nos daría la A, que es aceleración. ¿Cuál de estas llegamos a nuestro propósito? Pues con la segunda, la aceleración, ¿verdad? Que es lo que nos están pidiendo. Entonces ahora, esta de aquí arriba no la vamos a usar y esta sí. Por lo tanto, bueno, ya que detectamos nuestra fórmula que vamos a usar, pasamos a escribir el problemita. Ay, Dios. Tenemos velocidad y teníamos un tiempo, ¿verdad? Si no me equivoco eran 40 metros por segundo y 0.5 segundos. Vamos a revisar 40 metros por segundo y 0.5 segundos. Entonces sí, ¿verdad? Y nos piden... Ay, perdón.
una aceleración. Entonces, ¿qué seguía? Pues detectar la fórmula. Esa fórmula quedamos que es aceleración, velocidad entre tiempo. ¿Sí? Ay, operaciones. Vamos a ver. Tenemos, antes de sustituir esta fórmula hay que ver, pues, si la aceleración está solita. ¿Se encuentra sola en algún extremo de la igualdad? Sí, está Sí. solita, ¿verdad? Entonces, como está sola, no hay que hacer despejes. Directamente aplicamos esta fórmula. ¿Qué sigue? Pues ver que los valores sean de las mismas magnitudes o las mismas escalas. Tenemos metros y segundos y aquí tenemos segundos. ¿Son iguales segundos con segundos? Sí. Entonces, como son iguales, pues no hay necesidad ni de convertir. Vamos a ver. Entonces, ahora sí directamente aplicamos la fórmula. Aceleración es igual a velocidad 40 metros por segundo entre 0.5 segundos, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una simple división que es 40 entre 0.5. Vamos a ver. 40 entre 0.5 y nos da 80. ¿Sí? 80. Entonces esta aceleración va a ser igual a 80. Vamos a ver qué pasa con en este caso la división. Vemos que aparece un término fraccionario y el otro es un entero. Entonces hay que hacer las fracciones para poder hacer división de fracciones. Este término, para hacerlo fracción, bueno, pues nada más lo dividimos entre 1. ¿Sí? Y hacemos la división. La división es básicamente metros entre segundos sobre, vamos a hacerlo más grande, segundos entre 1, ¿verdad? ¿Qué observamos ahí? Bueno, si hacemos la reglita que les decía, extremos por extremos y los internos por internos, nos va a quedar, ay Dios, 80 metros por 1, Metros. pues metros o metros por 1, ajá. Segundos por segundos, Segundos. como son iguales, Se cancelan los segundos. como son iguales y están en el mismo nivel, ¿sí? Es decir, están en la parte de abajo, se van a juntar. ¿Cómo Ah, ¿se juntan? juntábamos dos cantidades cuando son multiplicación? Pues es segundos cuadrados. Porque aparece dos veces los segundos. ¿Sí? Caso contrario, como eran los ejercicios pasados, ¿verdad? Que un segundo nos quedaba arriba. Y pues ahí se podían cancelar. Pero como están ahora los dos en la misma parte o en el mismo nivel, ahora no se pueden cancelar, sino se van a juntar. ¿Sí? Y esta sería nuestra respuesta, 80 metros por segundos cuadrados. Vamos a ver si nos lo daba. Sí, aquí están, 80 metros por segundos cuadrados. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Alguna pregunta con este ejercicio? Como vemos, también es una sencilla fórmula, simplemente ver o revisar que las unidades sean iguales, sustituimos y hacer pues las operaciones correspondientes pues de álgebra, ¿no? Divisiones de fracciones, multiplicaciones de fracciones. Les digo, es más sencillo multiplicar y dividir en fracciones que sumar y restar en fracciones. Entonces, si se aprenden este procedimiento, pues lo vamos a manejar muy, muy rápido, estas divisiones de fracciones o multiplicaciones de fracción. ¿Sí? Esto es lo único que hay que tener en idea o en contexto al aplicar la física. Multiplicaciones y divisiones de fracciones. Con eso ya
son expertos en física. Ok. De este problema, dejen también voy a borrar nada más esta pequeña parte. Para no tener que escribir otra vez datos y esas cosas. Porque se hacen pues con las mismas fórmulas, ¿verdad? Nada más nos quedamos así con eso. Ok. ¿Les parece si hacemos este otro de aquí abajo? ¿O cuál quieren hacer de todos esos que aparecen? ¿Sí me van siguiendo o no? Sí. Ya hicimos el 611, este ya lo hicimos. Ya nada más hacemos otro y ya nos vamos. Los dejo libres. Pues el que le sigue. ¿El que le El sigue? 12. ¿El 612? O el de arriba. Mejor les parece si hacemos... Porque este sí le van a tener que... Me van a estar preguntando después. Entonces mejor hacemos el 613. Vamos a ver. Tenemos que un camión viaja a 60 millas por hora y frena para detenerse por completo en un tramo de 180 pies en este caso. Uy, ya valió. ¿Cuáles fueron la aceleración media? Es decir, nos pide una aceleración y un tiempo. Vamos a ver, entonces, tenemos velocidad, ¿verdad? Tenemos velocidad, tenemos velocidad. Tenemos distancia, ¿cierto? 180 pies, Sí. que son distancia. Y nos piden aceleración media y el tiempo. Entonces aquí el tiempo no lo conocemos, no conocemos este y no conocemos este. Pero, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Tiempo y aceleración. Entonces nos están pidiendo el tiempo que, pues lamentablemente, bueno, para mala fortuna de nosotros, con la fórmula de abajo no la podemos sacar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nada más conocemos uno y tenemos dos variables o dos incógnitas. En el caso de la de arriba, para conocer tiempo, sí lo podríamos sacar, ¿no? Conocemos velocidad y distancia, nada más nos faltaría tiempo. Entonces, Oh, y con la de arriba vamos a sacar el tiempo para poder ponerlo abajo y sacar la aceleración. así es correcto. Ese es el procedimiento que vamos a hacer. Con esta Mm. obtenemos el t o el tiempo y ahora ese tiempo lo colocamos aquí. ¿Sí? Y ya nada más Ujú. nos quedaría la aceleración. ¿Sí? Entonces en Mm. este caso, en el 613, como pueden observar, vamos a usar las dos. Vamos a ver, entonces tenemos velocidad, tiempo, aceleración y nos falta la distancia, ¿verdad? Vamos a ver, la velocidad eran 60 millas por hora y la distancia 180 pies, ¿verdad? Ok, vamos a ponerla. Velocidad son 180. Ah, no. No. 180 es la distancia, ¿verdad? Sí. 180 pies es la distancia y la velocidad 60 millas por 60 hora. millas. Un borrador. Ok. Entonces teníamos estas dos fórmulas, ¿verdad? Distancia sobre el tiempo. Ay, Dios. Dijimos que primero vamos a usar esta fórmula, la de velocidad es igual a distancia entre tiempo, para conocer el tiempo. Esta ya la habíamos despejado, decíamos que la t, como estaba dividiendo, la pasábamos a multiplicar y después la t iba a estar acompañada de la v multiplicando
Por lo tanto, la v la vamos a pasar al otro extremo dividiendo. Y nos quedaba esta fórmula así en los problemas pasados. ¿Sí? Distancia entre velocidad. Ahora, ya que tenemos las fórmulas que vamos a usar, esta para conocer el tiempo y después esta para conocer la aceleración, pues pasamos ahora sí a las operaciones. Para pasar a las operaciones hay que revisar que las unidades sean iguales. Tenemos millas, que son distancias, y horas, que son tiempo. Acá tenemos pies, que también son distancias, y ya, ¿verdad? Por lo tanto, como los pies de distancia y las millas de distancia no son iguales, sino hay que convertirlas, pues tendremos que hacer ese proceso primero, ¿verdad? Y aquí tengo el factor de conversión. También lo podemos apuntar por aquí en los datos. Nos dice que una milla es igual a 5280 pies. ¿Sí? Ese es el factor de conversión. Ese lo encontrábamos en las tablitas o en muchas... creo que también se las mandé en la vez pasada, en el documento del libro que les mandé, creo. Ahí venía la primera página, esos factores de conversión. Entonces tenemos este factor de conversión. ¿Qué nos conviene hacer? Bueno, les digo, siempre hay que irnos por la más fácil. Pues este de 180, ¿no? Que tiene nada más unas unidades, este tendría 2. Por lo tanto, vámonos con la más fácil. 180 pies. Y esos los convertimos. Quedamos que aquí para hacerlo fracción, pues dividimos entre 1. Y hay que pasarlos a millas. Con este factor de conversión que colocamos, teníamos pies arriba. Por lo tanto, pies tienen que ir abajo. Y las millas arriba, o el equivalente arriba, ¿sí? Y ya nada más ponemos las cantidades. 1 y 5280. Si se fijan, no alteramos esta conversión. Una milla es igual a 5280 pies. Ya nada más ponemos igual. Todo lo de arriba por lo de arriba. Nos quedan 180. Ay Dios. Los pies se cancelan con los pies. Eso se escuchó muy chistoso. 1 por 5280. Y sin unidades, ¿verdad? Por lo tanto, la única operación que nos resta hacer es 180 por 5280. Perdón, entre 5280. Vamos a hacer 180 entre 5280, ¿verdad? ¿Sí era ese valor? 0.03. Ajá, 0.034, ¿verdad? 03. Ok, nos queda 0.034. Y de unidades, pues millas entre 1. Millas, ¿sí? Ya tenemos el primer resultado. Bueno, es la conversión de la distancia. 180 pies equivale a 0.034 millas. Este es el valor que vamos a usar en las fórmulas, pues para poder cancelar unidades, ¿sí? Por lo tanto, quedamos que primero vamos a usar la fórmula del tiempo, que es la distancia. ¿Cuánto nos dio de distancia? Es el valor que teníamos. O los 180 pies, pero transformados a millas, ¿verdad? Entre, ¿qué? Entre la velocidad. Estamos usando esta fórmula, ¿sí? Distancia entre velocidad. ¿Cuál es la velocidad? 60. Millas entre horas. ¿Qué hacemos? Pues hacemos la división de 0.034 entre 60. Este valor entre 60, ¿verdad?
y nos da pues 1 con exponente. Nos da un valor muy pequeñito, ¿verdad? Es 1, 2, 3, 4. Nos da una T de 0.000. Déjenme ver cuántos ceros son. Dice que son 4, 1, entonces son 3 ceros. Y era 56.8. Quizás en su calculadora les da este valor. Quizás no. Quizás se los dé algo así también, 5.68, ¿verdad? No sé qué estén manejando de calculadora. O si les dio el valor de 0.000568. Bueno, ustedes ya lo revisan en su casa. Ahí quedábamos que Sí. esta ya millas lo dividíamos entre 1 para hacerlo fracción, extremos por extremos, internos por internos. ¿Qué resultaba de aquí, de la división? Para conocer tiempo, pues nada más las unidades de tiempo. Es decir, multiplicábamos este por este y el 1 por las millas. Se iban a cancelar. Bueno, vamos a hacerlo. Quedaban millas. Ay Dios. Por hora. Entre millas por 1. Por lo tanto, estas millas se cancelaban y nos quedaban las puras horas. ¿Sí? Es decir, nos queda este valor, pero en horas. Ya tenemos nuestro primer valor. Punto 0. Vamos a borrar esta pequeña parte. Ya tenemos nuestro valor del tiempo. Vamos a ver si es correcto el que nos están dando aquí en el libro. Ok, si se fijan, aquí lo teníamos en segundos. La respuesta aquí tenemos en horas. Ya nada más pues sería corroborar, hacer la conversión. Si estas son horas aparecen arriba, entonces nada más hay que multiplicar este valor por 3600. Eso ya, para hacerlo más rápido, ese valor por 3600 y nos dan 2.4 segundos. Por lo tanto, esos serían el resultadillo, ¿verdad? Ay, Dios mío, a ver. Ya que tenemos el tiempo, nos vamos a aplicar la aceleración. ¿Lo terminamos de una vez o se lo llevan de tarea esta terminación? ¿Los escucho? Una vez. Ok. Ay. De tarea, ya. Sí, de tarea. ¿Ya se quieren dormir? Nos olvida. Y el tiempo, bueno, pues el tiempo nos quedaba así. Ya nada más ustedes hagan la división, ¿sí? Entonces, pues ya ahorita les digo qué problemitas hacen de estos dos que aparecen aquí. Bueno, de estos ya quedaron estos dos, el 6.3 y el 6.4. Y de ahorita les digo cuáles, ¿sí? Muy bien. Bueno, entonces ya la siguiente clase revisamos y la que sigue ¿sí? Bueno, entonces, ¿alguna pregunta con este tipo de ejercicios? No. Muy fácil. Son simples formulitas, ¿verdad?
Oye, esto todavía están fáciles.